Muy buenos días a todos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente de la Dirección General de Estados Unidos. Un saludo entrañable y mucho cariño y gratitud a todos nuestros amigos en el mundo. Es un privilegio y un honor tener la oportunidad hoy de compartir algunas ideas y reflexiones con todos ustedes, a quienes conocemos y a muchos de quienes conocemos y tanto queremos. Este evento se celebra en un contexto muy particular e importante para la causa que hoy nos convoca, que es la solidaridad con Cuba, que no es solo la solidaridad con Cuba, es el derecho que tienen los pueblos a trabajar, esforzarse, construir y desarrollar un modelo alternativo al que nos quieren imponer las fuerzas dominantes más egoístas de este mundo. Y esa es siempre una causa que convoca a todos con pasión. A nosotros nos sorprende de manera muy gratificante que en un contexto tan difícil como la pandemia, que ha puesto en vilo y ha representado una amenaza real y dramática para la humanidad y para cada uno y cada una de nosotras en lo particular, en la familia, en medio de una situación en que la humanidad ha puesto su prioridad o por lo menos cada ser humano en sobrevivir y a la vez garantizar su sustento, que no se haya apagado la solidaridad con Cuba, que no se haya apagado las relaciones. Aquí estamos a la distancia hoy y por el contrario se ha reinventado y se han buscado todos los mecanismos para sentirnos juntos y seguir avanzando. Las circunstancias han sido las más difíciles quizás de nuestra historia. Todos los que quieren a Cuba conocen lo monumental que ha sido el desafío de no haber tenido nunca nuestro pueblo el derecho, o que no se nos haya permitido por nuestro vecino más cercano, que debía ser nuestro principal mercado, el principal país con el que comerciáramos y tuviéramos una buena relación. Desde el 1 de enero de 1959 y aún antes decretó que no era aceptable un proyecto independiente, soberano y mucho menos socialista tan cerca de sus costas. En los últimos años, esa política, que se puede resumir en una política dirigida a derrocar a un gobierno porque no responde a los intereses de Estados Unidos, es decir, estamos hablando de una política con abiertos intereses de dominación, que no ha escatimado recursos, incluyendo la vía armada, la agresión económica, la agresión política, las campañas de difamación, la política de financiamiento a la subversión interna para desestabilizar el país, como explicaba ahorita mi colega Karima. Y de pronto llega a este contexto en una situación muy difícil. En los últimos 4 años, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su equipo de asesores, que no es nada menos y nada más que el non plus ultra de lo que es el sector más reaccionario y conservador o neoconservador de Estados Unidos, y los grupos de extrema derecha de origen cubano, muchos de los cuales ni conocen Cuba ni quieren poner un pie en Cuba, pero han lucrado toda la vida del dinero federal que se embolsan gracias a los proyectos para la transición, ellos le llaman con eufemismo transición política en Cuba o avance hacia la democracia, pero en realidad son proyectos puros y duros de cambio de régimen, como los que hemos visto en otras partes del mundo, con consecuencias muy lamentables. Ese gobierno convenció, ese equipo de asesores, como el senador Marco Rubio y la delegación esa anticubana del Congreso, y otros grupos muy vinculados incluso al terrorismo en la Florida, convencieron a Trump de que el bloqueo no había triunfado porque no se había aplicado a su máxima capacidad, porque realmente siempre existían algunos escollos o grietas en las cuales Cuba se había aprovechado, como si eso no fuera un derecho, para poder comerciar, para burlar el bloqueo, para poder superar la adversidad que es tener a tu vecino más cercano diciendo: yo a ti no te voy a permitir que tú hagas lo que pueda hacer cualquier otro país del mundo, que tú comercies, que tú te alimentes como debe ser, poniendo en peligro y amenazando tu bienestar, tu sustento. Bueno, pues esa política, que se puede resumir en hacer el máximo daño posible en el menor tiempo posible, se aplica con más de 243 medidas adicionales al bloqueo y va quirúrgicamente
casi como en un mapeo, uno por uno, a las fuentes principales de ingresos de la economía de Cuba. Y eso ha tenido, ellos no triunfaron, como no triunfaron ninguno de los 12 presidentes anteriores y como no triunfarán los 12 que están por venir. Este es un pueblo que ha demostrado su capacidad de resistencia, pero yo digo que es, y estoy segura que todos ustedes están de acuerdo conmigo, que no es necesario que un pueblo, que ningún pueblo del mundo tenga que pasar por ver tan afectada sus fuentes de ingreso, su alimentación, su acceso a los medicamentos, su acceso a los servicios que en Cuba son públicos y que ha sido muy costoso construir en infraestructura, en sistema de enseñanza, para tener que ver las situaciones que hoy tenemos hoy. Yo los invito a que revisen el informe que presenta Cuba y que presentó Cuba, que presenta cada año al secretario general de las Naciones Unidas, como parte de la resolución, del mecanismo que acompaña cada año durante 29 años, creo que hace 30 años, en el 1991, por primera vez se habla de una resolución en Naciones Unidas que llame a ponerle fin al bloqueo, que no por gusto se llama necesidad de poner fin al bloqueo, porque es necesario que el mundo no permita una cosa así, mucho menos ahora. En esos informes todos los años se reportan las principales afectaciones que tiene la economía cubana, que en los últimos años, solo en los últimos 4 años, se acercan alrededor de los 17.000 millones. Imagínense usted lo que daría un país pequeño como Cuba, con solo 11 millones de habitantes, si hubiéramos tenido la disponibilidad de esos 17.000 millones de dólares. Nosotros que estamos acostumbrados no a darle todo a un poquito o a unos pocos, sino a repartir entre todos lo mucho o lo poco que tenemos. Y se dice que el bloqueo no es real, se dice que la economía cubana es un fracaso, se dice que el socialismo es un desastre, y se dicen tantas cosas, y uno se pregunta, si de verdad somos tan malos administrando un país, y cuando digo somos, hablo como pueblo, como gobierno, como un cubano que se siente comprometido con su historia, su presente y su futuro, sin vendarse los ojos, porque también hay solamente que leerse los discursos del primer secretario del partido, Díaz-Canel, y presidente Díaz-Canel, o del ex primer secretario y presidente Raúl Castro. Es nuestra forma de vernos con una mirada que no sea complaciente, es decir, las críticas que también nos hacemos a lo que no nos ha salido bien, a lo que podemos hacer mejor, pero realmente hay que ser muy cínico y muy desalmado para saber que contra Cuba, que a Cuba se le han quitado 17.000 millones, que a Cuba se le ha aplicado un cerco que año tras año, de tanto que se ha endurecido, ha llegado a convertirse en el sistema de medidas coercitivas unilaterales más infame, más abarcador, de mayor alcance, porque llega hasta el absurdo en tratar de impedir que a Cuba entre un alfiler que tenga más de 10% de componente estadounidense, o que cualquier país en el mundo pueda exportar a Estados Unidos. Hoy en Cuba no solo están en falta los medicamentos que Cuba no puede comprar en Estados Unidos, o que no podemos comprar por el bloqueo en las subsidiarias estadounidenses en Europa o América Latina o Asia u otros continentes. En este momento, debido a la persecución contra los proveedores, que ha sido despiadada, hoy en Cuba, cualquiera de los amigos que muchos de ustedes tienen, a quienes probablemente consideren tan familia como la suya, de tantas veces que han venido a nuestro país, les diga o les ha escrito porque le falta una medicina para un hijo, una medicina que se puede fabricar en Cuba, que nosotros tenemos laboratorio para fabricarla, y que por la guerra que se le ha hecho a los proveedores esa medicina no puede fabricar. Ha ocurrido lo mismo con el programa de vacunas. Los invito a ver la audiencia que celebró la semana pasada el Parlamento de Cuba, en la cual médicos cubanos, directivos de la biofarmacéutica cubana, de la empresa Biocuba Pharma, que reúne a todas las empresas del polo científico, lamenta que teniendo todos los requisitos, que teniendo los productos que se requieren, que teniendo la tecnología, el know-how y la capacidad para producir, nuestro programa de candidatos vacunales se ha visto retrasado en la rapidez y el ritmo con el que pudiera estar marchando y pudiéramos salvar. Ese es cuando camina más rápido, más vidas se salvan. Gracias o producto y como consecuencia de la guerra feroz que ha hecho Estados Unidos contra los proveedores. Ningún país del mundo debería tener que escoger entre si va
a poner un medicamento para salvar una vida en una terapia intensiva, o si a un niño que necesita un antibiótico para una enfermedad común, pero que también pudiera llegar a ser mortal si en ese momento no dispone de ella, o un diabético si no llega a tiempo la insulina. Eso es una situación en la que no se debería poner a ningún pueblo, mucho menos al pueblo de Cuba. Nadie se hubiera imaginado, y eso sí es importante decirlo, que 6 meses después de la victoria del nuevo gobierno demócrata en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, ninguna de las medidas inhumanas de Trump, que durante su campaña electoral prometió tantas veces revertir, haya sido tocada ni mínimamente. Por el contrario, para mencionarles 3, el 22 de enero se hace oficial la designación de Cuba como país que integra la llamada lista de países terroristas. Es una lista arbitraria, es una lista que no responde a ningún mecanismo internacional. Es más, es una lista que pone en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el flagelo internacional del terrorismo, y que trata de cuestionar el desempeño de un país que ha sido ejemplar en la lucha contra el terrorismo y que ha sido víctima del terrorismo. Cuba ha denunciado con fuerza, y vamos a seguirlo denunciar hasta que nos saquen de esa lista a la que Cuba jamás perteneció. Por razones políticas también ya estuvimos incluidos, y en un acto de justicia del gobierno del presidente anterior, Barack Obama, es decir, anterior a Trump, Cuba fue excluida o sacada a la lista aquella a la que nunca perteneció. Y muy recientemente la primera iniciativa del gobierno de Estados Unidos de peso ha sido justamente ponernos con otros 4 países en un listado de países que no cooperan plenamente con el terrorismo. ¿Por qué estas listas, que son tan fraudulentas, son importantes? Bueno, porque estas listas le dan cobertura a Estados Unidos para justificar una política que no tiene justificación. Estados Unidos, que es un país tan sensible a que otros intervengan en sus asuntos internos, no ha tenido ningún pudor para intervenir abiertamente o tratar de intervenir con sus programas de injerencia, su dinero de manera además artificial en la política interna cubana. Muchos bancos nos han cerrado cuentas bancarias, bancos que en esto la solidaridad yo creo que tiene también hay una tarea. Es ilegal que un país extranjero en cualquier capital europea o de América Latina le diga a una embajada cubana: ya no voy a trabajar contigo, o a una empresa cubana totalmente con transacciones legítimas: ya no voy a operar contigo porque Estados Unidos me puede multar. Eso es ilegal. Ilegal frente al derecho internacional, ilegal frente a los derechos humanos. Es absolutamente incompatible la narrativa del gobierno de Estados Unidos, que dice que Cuba no es prioridad, pero que realmente su política hacia Cuba está ceñida por los derechos humanos. Eso es mentira. Si a Estados Unidos le importaran los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo, o al menos habría aliviado de un día para otro, con una firma y amparado por una de las primeras directivas del presidente Biden, que fue revisar las medidas unilaterales de Estados Unidos que limitan la capacidad de los estados para enfrentar la COVID. Bueno, pues ahí ha habido una excepción con Cuba, y esa excepción es discriminatoria, es cruel, es inhumana y es criminal. Entonces no es verdad. Y si Cuba no es una prioridad, ¿por qué hay una ley Helms-Burton que nada más se aplica a Cuba, que es colonial? ¿Por qué 50 y más de 50 millones? ¿Por qué 20 millones para promover la subversión que Estados Unidos no permite que ningún país le haga en casa? ¿Por qué las campañas para difamar contra los médicos que han ganado el corazón del mundo entero? ¿Por qué expulsaron a los médicos de Bolivia, obligaron a gobiernos poniéndolos en una situación de debilidad a cientos de miles de compatriotas nuestros latinoamericanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no es verdad. Terminaría diciendo, si el imperialismo se ha reciclado y se ha reinventado para dar un salto en su agresión contra Cuba, hacerla más sofisticada, dotarla de más municiones en las redes sociales, en las plataformas, fabricar temas, como explicaba ahorita Karima, ponerle dinero, levantar a sus personas favoritas para silenciar el clamor de un pueblo entero, buscar a una persona de manera quirúrgica para que pueda decir de Cuba algo que sea falso, con falsedades y con mentiras, pues entonces también yo sé, y lo hemos visto, que la solidaridad internacional, que no solamente ve en Cuba el derecho de nuestro pueblo a luchar por tener el control de su destino, pero que ve también el derecho de todos los pueblos a erigir modelos alternativos, sea cuales fueran sus particularidades y su diversidad, que sean alternativos a
a un sistema de explotación que privilegia a un 1% para castigar a la mayoría. Y hoy sabemos que un mundo mejor es posible, hoy sabemos que hay apoyo en este mundo para eso, hoy sabemos que nunca pasará de moda la solidaridad, que nunca caducará la dignidad, que nunca pasará de moda hacer el bien, hacer lo correcto, y que nunca pasará de moda la lucha, mucho menos la lucha de este pueblo y los rebeldes que veo hoy que en tantas partes del mundo, incluso nuevos grupos de manera espontánea se articulan, lo mismo en caravanas que en acciones como estas, que en reuniones, que en cartas a los periódicos, que en publicaciones en redes sociales, que en cartas a los políticos, que acciones en las ciudades donde viven, para que se oiga alto y claro que este bloqueo ha durado demasiado y tiene que terminar. Muchísimas gracias a todos y muchos cariños desde Cuba.